Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer bastante para que podamos tener todo el contexto de la historia. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer. Y bebía del arroyo, y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, pero no había caído lluvia en la tierra, Vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, está bien, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina de la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Y sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo que ver contigo, varón de Dios? Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Y él le respondió: dame a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía, y lo acostó sobre su propia cama. Clamó al Señor y dijo: oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo: oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Amén. Les dije que íbamos a leer bastante. Por si alguno no se acordaba la historia, ahora le refrescamos la memoria. Tenemos a un Elías que está enojado con el rey Acab. El rey Acab, dice la palabra de Dios, que fue el peor de todos los reyes que habían habido hasta él. Fue de todos los reyes que hicieron lo malo delante del Señor, él había sido el peor. Acab era hijo de Omri, quien fue el que fundó, a modo de historia, el pueblo de Samaria. Entonces, él estaba enojado con el rey Acab y dice: a partir de ahora no va a llover sobre la tierra, no va a caer rocío sobre la tierra, sino por mi palabra. Hasta que yo no diga que vuelva a llover, no va a volver a llover. A partir de este momento. Ahora, notemos esto, que el Señor no le dice en ningún momento, no dice la palabra que vino palabra del Señor a Elías y le dijo: ve y dile a Acab que no lloverá. No, sino que él dice: por mi palabra, porque soy profeta del Señor, porque tengo autoridad en lo que digo, te digo que no va a llover ni va a caer rocío hasta que yo no diga.
Esa es la autoridad que tiene una persona que sabe cuál es su identidad en el Señor, que sabe cuál es la unción que Dios le entregó, que sabe que el Dios vivo está en él. Entonces, por su palabra, dijo, no va a llover. Ahora, el Señor le dice, bueno, Elías, ya hablaste, ya dijiste lo que tenías que decir, ahora andá y escondete, que por un tiempo yo te voy a dar de tomar en el arroyo Querit y voy a mandar a los cuervos que te sustenten. Y de este texto es el que los creyentes por muchísimos años hemos usado cada vez que tenemos una necesidad y decimos que el Señor va a enviar los cuervos para sustentarnos, sacado de este lugar. Y está bien, porque decir eso de repente denota una fe en que el Señor va a proveer todo lo que necesitemos. Uno dice, cuando está pasando necesidad, dice, el Señor me va a proveer, va a enviar a sus cuervos que me alimenten y traigan todo eso que necesito. Ahora, está perfecto eso para mostrar fe, pero el problema es que muchas veces lo hemos usado medio de amuleto, medio de muletilla, para que cada vez que tengamos necesidad, el Señor tiene que enviar a los cuervos. Y no es precisamente lo que sucedió ni lo que va a suceder, porque los cuervos no vienen a alimentarte cada vez que tenés necesidad. Los cuervos vienen a alimentarte cuando estás en el lugar que Dios te dijo durante el tiempo que Dios te dijo. Los cuervos no lo siguieron a Elías por el resto de su vida dándole de comer. Los cuervos solo lo alimentaron en el momento que él estaba junto al arroyo Querit, el día que Dios le dijo que tenía que estar ahí. Y mientras que Dios le dijo, tenés que estar en este lugar, los cuervos vinieron y le dieron de comer. Pero solo fue esa temporada. Ahora, más allá de que él estaba viviendo un milagro, porque que vengan a traerte la comida todas las mañanas y todas las tardes los cuervos era un milagro, la palabra que él había soltado anteriormente de que no iba a llover alcanzó el lugar a donde él estaba habitando. No sé cuánto tiempo vivió Elías junto al arroyo, pero esa palabra alcanzó ese lugar y a falta de las lluvias que él profetizó y declaró que iban a cesar, ese lugar también se secó. Entonces el Señor le dice, levántate ahora y andate a Sarepta de Sidón, que yo di orden a una viuda para que te dé de comer. Ahora, Elías, acá tenemos algunos datos interesantes, porque Elías pudo haber dicho, quizás, si los cuervos me pueden traer pan y carne todas las mañanas y todas las tardes, que ya es un milagro, ¿por qué no pueden traerme también agua? Y yo me quedo acá hasta que vuelva a llover. Hasta que Dios quiera que vuelva a llover o hasta que pase lo que tenga que pasar para que vuelva a llover. Y él pudo haberse quedado con eso porque ya estaba viviendo ese milagro, ya estaba viviendo esa provisión, estaba cómodo en ese lugar porque Dios le daba todo lo que necesitaba y no estaba bueno quizás moverse tanto. Y él podía haber dicho, ya esto es un milagro, ¿por qué Dios no me puede dar también el agua junto con los cuervos? Sin embargo, dice la Biblia que él se levantó y se fue. A mi parecer humano y carnal y pecador inmundo, podría decir que Dios podría haber extendido un poco el milagro de los cuervos para traerle todo lo demás. Quizás, pero el Señor le dijo, anda, que yo le dije a una viuda que te tiene que dar de comer. Yo le dije a una viuda que te tiene que sustentar. Y dice la Biblia que él se levantó y se fue. Desde Querit, desde donde estaba el arroyo, hasta Sarepta, donde él tenía que ir, había alrededor de 144, 145 kilómetros. Así que le llevaba un tiempo llegar a ese lugar. Y dice la Biblia que cuando él llegó, dice que vino, se encontró con la viuda, le dijo, ¿podés traerme un vaso de agua? Y ella, cuando se iba, le dijo, y también tráeme un pedacito de pan. Y entonces a ella donde declara, vive el Señor, tu Dios, que lo único que tengo es un puñado de harina y algo de aceite, íbamos a preparar algo con mi hijo y después íbamos a morir. Sabe que a mí siempre me quedó la duda de si realmente la viuda sabía que Dios le había dado la orden de alimentar a Elías. La viuda no era parte del pueblo de Israel. Por eso ella dice, vive el Señor tu Dios. Y yo siempre pensaba, porque sabe que hay veces que Dios da órdenes a personas y la gente no sabe que Dios le da la orden, pero simplemente actúan porque la palabra de Dios tiene poder para hacer actuar. Dice la Biblia que el Señor
cuando habló con Moisés, le dijo: yo endurecí el corazón de Faraón para que no los deje ir. El Faraón nunca dijo: no, Dios me endureció el corazón. Simplemente su corazón se endureció porque Dios soltó una orden sobre él. Entonces yo pensaba dentro de mí, decía: ¿será que esta mujer sabía que tenía que darle de comer a Elías? ¿Será que ella entendía que Dios le había dado la orden? Entonces yo me imagino también un poco poniéndome en las sandalias de esta mujer. Digo, Dios me dice, porque Dios después me mostró que ella sí sabía. Ahora, Dios me dice que ni siquiera es mi Dios, es el Dios de este. Me dice que le tengo que dar de comer a este tipo, que por culpa de él no llueve. Y lo único que tengo acá es un poquito de harina y un poquito de aceite, y encima le tengo que dar de comer a este, con ese poquito que tengo. Entonces ella le dice: vive Jehová y vive tu Dios, que esto es lo único que tengo. Entonces Elías le dice: ok, pero no temas, hacé eso que dijiste, pero haceme una tortita chiquita para mí, para que yo coma algo, porque dijo el Señor que esa harina que vos tenés y ese aceite que vos tenés no se van a acabar hasta que vuelva a llover sobre la tierra. Esa mujer tuvo harina y aceite por casi 3 años. Infinito ahí en ese lugar, y todos los días tenían para hacerse ese pan, y supongo que tenían agua también para beber. Ahora, luego sucede otra situación. Muere el hijo de la viuda y esta le dice a Elías: ¿qué tengo que ver contigo? ¿Viniste a recordarme mis pecados? Y yo decía: ¿cuáles son los pecados de esta mujer? Y el Señor me lleva de vuelta al versículo 12, donde dice: y vamos a preparar para nosotros, para mí y para mi hijo. Yo había salido a buscar unos leños para hacer un poco de pan y para que comamos y muramos. ¿Sabe cuál era el pecado de esa mujer? Algo que me enseñó el Señor: que lo que ella iba a hacer después de alimentar a su hijo y alimentarse ella, iba a matar a su hijo y se iba a matar ella. No es que iban a esperar a morir de hambre. La situación en su hogar era tan grande y era tan angustiante que lo único que les quedaba por hacer. Entonces, para que el hijo no sufra hambre y para no tener que pasar esa situación, se ve que su hijo era pequeño, porque Elías lo levantó en brazos y se lo llevó para arriba. Dijo: íbamos a comer y nos íbamos a morir. Si Elías se hubiese demorado un poco más y decir: no, voy a esperar, no me voy a mover desde acá, porque si los cuervos vienen todos los días, seguramente Dios me va a alimentar hasta que yo me levante y me vaya. Si Elías se hubiese demorado 1, 2 días más, no solamente iba a morir la mujer y su hijo, se iba a morir Elías también en el camino. Y todo un propósito hubiese terminado. Por no comprender que el momento en el que el arroyo se secó era el momento en moverse e ir a buscar otra provisión a donde Dios iba a hacer. Dios no solamente salvó la vida de Elías, sino que salvó la vida de esa mujer y la vida de ese niño a través de una provisión. Entonces ella, al ver que su hijo muere, le dice: ¿qué tengo que ver contigo? Viniste a recordarme eso que iba a hacer cuando nos conocimos. Viniste a recordarme esa iniquidad, viniste a recordarme ese pecado. Entonces dice la Biblia que él se lo lleva y dice: Señor, vos me trajiste para acá. Y se le muere el gurí a esta mujer. Dice la Biblia que en el original, cuando en esta versión dice que él se echó 3 veces sobre el niño, el original dice que insufló sobre él. Insuflar es como hacerle respiración boca a boca. Eliseo en su momento hizo lo mismo después. Entonces él oraba sobre el niño y el Señor le trajo una vez más. Y en ese momento ella dice: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Sabe que muchas veces nos acostumbramos a la provisión del Señor. Uno se acomoda con lo que Dios provee. Uno está seguro con que Dios le va a traer siempre, con que Dios siempre de la misma manera va a proveer, con que Dios siempre va a contestar de la misma forma. Si el Señor lo hizo durante tanto tiempo, ¿por qué lo va a cambiar ahora? Entonces uno se acostumbra a ser provisto. Esta mujer se acostumbró a estar tanto tiempo con aceite infinito y con harina infinita.
Y cuando vio resucitar a su hijo, dijo, ahora entiendo y sé que la palabra que está en tu boca realmente es verdad, que Dios está con vos. Ahora entiendo que vos sos un hombre de Dios y que esa palabra en tu boca es verdad. Por eso cuando uno se siente cómodo, deja de depender del Señor, porque asumimos que Dios nos tiene que proveer, que Dios nos tiene que dar. Cuando nos acomodamos en un lugar, uno dice, ya está, Dios lo tiene que hacer, porque siempre lo hizo. Y ya uno ni le pide al Señor, ya ni le habla al Señor, ya ni ora por esas cosas, porque Dios lo tiene que hacer. Siempre lo hizo, ¿por qué va a cambiar ahora? ¿Cuántas veces el Señor nos ha bendecido de una forma sobrenatural y nos acostumbramos a que eso pasó? Y cuando volvemos a tener un desafío de fe, una situación que viene y nos mueve el piso, empezamos a dudar de lo que Dios hace, cuando Dios ya lo hizo un montón de tiempo. ¿Sabe que hay un problema que tenemos los pastores sobre todo? Es que Dios siempre nos lleva a tener desafíos de fe. Y después de tener un desafío de fe, uno se acomoda y dice, bueno, ya está, tengo fe, el Señor responde, Dios hace las cosas, estamos bien. Y Dios te lleva a otro desafío de fe. Y vos como pastor no querés ir a otro desafío de fe. Es la verdad, no se lo van a contar los demás pastores. Pero vos no querés ir a otro desafío de fe. Ya está bien con la fe que tenés. Ya sabés que tenés fe, podés orar, el enfermo se sana, Dios provee, Dios hace cosas lindas. Gloria a Dios, orás, la gente se cae y pasan cosas. Y no querés otro desafío de fe. Y Dios siempre te mueve. Porque el estar cómodo en un lugar hace que esa fe se transforme en costumbre y deja de ser fe. Ya dejás de escuchar lo que Dios quiere hacer. Ya dejás de depender de lo que Dios, de lo que Dios te quiere entregar para acostumbrarte a lo que Dios ya hizo. ¿Verdad que no oramos todos los días al Señor para pedirle que nos dé oxígeno? Padre, te pido por el oxígeno de mañana, Señor, que no me falte, en el nombre de Jesús. ¿Verdad que no? Pues estamos acostumbrados a respirar. Y ese oxígeno que nosotros respiramos se sostiene por una palabra que el Señor soltó en el principio. La tierra sobre la cual caminamos está ahí por una palabra que el Señor soltó en el principio, que dice, y dijo Dios, y fue hecho. Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor se sostiene por una palabra poderosa del Señor que fue soltada desde el principio. Entonces uno no tiene que orar por eso. Todos sabemos el texto de que Dios se alimenta a las aves del cielo y las viste. Y todo, cómo nos va a alimentar a nosotros, todos lo sabemos. Imagínate ser parte del pueblo de Israel 40 años en el desierto comiendo maná y codornices. A nosotros que no nos gusta comer 2 días lo mismo seguido. Pero siempre es la provisión del Señor. Pero uno se acostumbra y hasta empieza a renegar de eso que Dios te da. Pero Dios te quiere llevar a nuevos desafíos de fe. Y para llevarte a nuevos desafíos de fe, muchas veces el Señor te seca el arroyo para que te muevas y te vayas a un lugar que parece que tiene menos provisión que la que tenías en el arroyo. Porque los cuervos por lo menos le traían carne. La mujer tenía aceite y harina. Así que tenías o pan casero o torta frita. Y no había más. Y no dice que tenía sal, así que... Pero el Señor lo quería llevar a algo más. Ahora, sabemos que Dios es nuestro proveedor. Y Dios no tiene problemas en que nosotros tengamos abundancia. Verdaderamente Dios no tiene problemas en que uno tenga abundante y sobreabundantemente. El problema es que muchas veces esa abundancia, si te alejas del Señor y te acostumbras y dejas de hablarle al Señor porque tenés todo lo que necesitas, porque sabe que muchos creyentes están sostenidos de la mano del Señor por la necesidad que tienen. Y suena feo, pero es una realidad. Mucha gente está tomada de la mano del Señor por la necesidad que tienen. Entonces se aferran fuertemente al Señor, su alma está a salvo, su vida está a salvo y están aferrados por la necesidad que hay en su corazón. Cuando empiezan a estar bien, muchos de ellos se apartan del Señor. ¿Y cuándo vuelven al Señor?
cuando vuelven a tener otra necesidad. Entonces muchas veces la provisión que yo espero de parte de Dios me termina alejando del Señor. ¿Sabe que el pastor Yonggi Cho decía que se le había vaciado la iglesia más grande del mundo? Decía que se le había vaciado muchísimo la iglesia. Entonces le preguntaban, ¿qué pasó? Si el pecado, si ataques del infierno. Dice, no, bendición de Dios. La gente no viene porque sale a probar sus yates, sale a visitar sus casas nuevas, se va de vacaciones, sale a disfrutar de la bendición. Como ya tiene bendición, se alejó de las cosas del Señor. Y es más importante disfrutar de esa bendición que venir a adorar al Dios que les dio esa bendición. Entonces uno tiene que examinar su corazón. Dijo el salmista, examina mi corazón y ve si no hay en él camino malo y guíame por el camino eterno. Nosotros podemos decir, no, yo no soy así, pero la verdad es que ninguno tenemos abundancia. El día que tengamos abundancia de parte del Señor, necesitamos ver si nuestro corazón está lo suficientemente correcto para no apartarnos un segundo del Señor, para no alejarnos de Él, aunque Él provea todo lo que tenga que proveer. Y es que, ¿qué pasa? Que Dios es tirano, es malvado, entonces Él nos mantiene así para que podamos seguir adorándolo. No, porque el Señor prefiere preservar tu alma. Siempre tu salvación va a estar como prioridad. Siempre la salvación de la gente va a estar como prioridad. Muchas veces no entendemos cómo hombres de Dios que han orado por enfermos y han hecho un montón de cosas se mueren en una cama de hospital. Y si bien el tema de la enfermedad es muy profundo todavía, no entendemos ni la undécima parte de lo que es el tema de la salud. Muchas veces Dios prefiere salvar su alma en esa cama de hospital que la persona esté sana y se pierda en el infierno. Dios no tiene problemas con que tengas abundancia, pero si esta te aleja de Él, vas a tener un problema, y por eso Él quiere que vivas plenamente dependiendo de Él. Ahora, hay un texto que muchas veces hemos usado también para orar con respecto a la provisión, y dice Filipenses 4:19, mi Dios proveerá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces todo lo que yo necesito, el Señor lo va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Y muchas veces pensamos que esas riquezas en gloria tienen que ver con ese sustento económico que yo necesito. Porque riquezas no suena a economía, riquezas no suena a plata, riquezas no suena a todo eso que yo necesito en la tierra. Y sabe que las riquezas en gloria es muchísimo más que economía. Efesios 3:14 dice, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia del cielo, en el cielo y en la tierra. Y dice el versículo 16, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Entonces las riquezas del Señor, las riquezas en gloria del Señor también tienen que ver con que yo sea fortalecido. Por eso dice Filipenses que Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. No está hablando de dinero, está hablando de todo lo que yo necesito. Muchas veces no necesito plata, necesito ser fortalecido, porque mi alma está en amargura, porque mi corazón está dolido, porque estoy cargado en mi corazón por preocupaciones, por diferentes situaciones que pasan. Entonces lo que yo necesito es ser fortalecido en mi hombre interior por su Espíritu Santo, y eso también está suplido a través de las riquezas en gloria del Señor. Las riquezas en gloria no tienen que ver con las cuentas que yo tengo que pagar, tienen que ver con todo lo que necesito de parte de Dios para poder vivir plenamente en Él. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros también es parte de las riquezas de su gloria. Cristo en nosotros, el hecho de poder estar en este lugar alabando al Señor y pudiendo decir, Señor, dependemos de ti, también es parte de las riquezas de su gloria. El problema es que el Dios de las riquezas, que es Mamón, nos ha metido en la cabeza que todo lo que es riquezas tiene que ver con dinero, y toda preocupación en la tierra se arregla con dinero.
todo lo que yo sufro en la tierra se arregla con dinero. Y el dinero es una cuestión terrenal. Cuando yo puedo comprender que necesito ordenar mi alma, mi espíritu, todo mi ser, de acuerdo a sus riquezas en gloria, lo demás viene como añadidura. Por eso cuando le trajeron una moneda al Señor, Él dijo: ¿de quién es la cara de esta moneda? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Las cosas terrenales tienen que ver con dinero, pero cuando vos tenés tu mente en la tierra, todo lo vas a tener que arreglar con dinero. Cuando tu mente está puesta en las cosas de arriba, cuando todo lo que sos está metido en las cosas de arriba, todo se arregla con las riquezas en gloria. El Señor suple todo lo que necesitas, sea económico, o sea del cuerpo, o sea del espíritu, todo está suplido por las riquezas en gloria. Por eso dice la Biblia que Cristo es aquel que lo llena todo en todo. Todo lo que necesites está escondido en Cristo. Las riquezas en gloria tienen que ver con Él, con su plenitud. El dinero es secundario. Él es quien lo llena todo en todo, pero necesitamos ser dependientes de Él y aprender a movernos cuando Él nos dice que debemos movernos. A veces no nos damos cuenta y no entendemos por qué nos sentimos estancados o por qué nos sentimos acostumbrados y vemos que no pasa. Quizás muchas veces el Señor nos dio esa dirección de que tenemos que movernos y uno estaba tan cómodo en el lugar que no quiso ni pensar que era Dios diciéndote que te muevas. Estabas tan cómodo en lo que estabas haciendo que no querías pensar en que tenías que hacer algo más. Dante Gebel dijo una vez que si en el caminar con Dios, en todo tu caminar con Dios, nunca te chocaste al diablo de frente, es porque ibas en la misma dirección. Si Satanás nunca te metió el palo en la rueda, si Satanás nunca se te atravesó en el camino, y soy de los que dicen que nunca tenemos que atribuirle todo el tiempo las cosas al diablo, porque el diablo está vencido, pero sabe que el diablo muchas veces es mandadero del Señor. Hay cosas que Dios permite para que vos te despiertes, para que yo me despierte. Muchas cosas el Señor lo deja obrar al diablo para que nos demos cuenta de que hay una guerra, de que hay cosas que hay que hacer, de que Él todavía está atacando al mundo. Hoy tenemos miles de personas adorando al infierno en la playa y la iglesia está cómoda teniendo su reunión. El diablo no nos está molestando porque Él tiene su culto allá. Y Dios va a levantarnos como iglesia para hacerle frente a esas cosas. El diablo está vencido. Pero así como Dios permite que el diablo muchas veces nos sacuda, el Señor le dijo a Pedro: el diablo ha pedido zarandearte y yo he rogado para que tu fe no falte. No dijo: no le voy a permitir al diablo que te toque. El diablo pidió hacer algo y yo lo dejé. Y oro para que tu fe no falte. El diablo hace y Dios permite que el diablo haga para que yo me despierte, porque ese sacudimiento es lo que a mí me mantiene aferrado al Señor, me mantiene despierto, me mantiene en alerta, me mantiene ocupando mi posición. Por eso necesitamos siempre ser dependientes del Señor. Él siempre nos llevará a nuevos desafíos de fe, pero debemos aprender a movernos, a comprender las señales, a entender que Él quiere hacer algo nuevo y que nos movamos puede traernos vida a nosotros y a otros. El hecho de que Elías se haya movido de ese lugar a donde estaba súper cómodo hizo que una mujer viuda y su hijo preserven su vida y que lo puedan sostener. El Señor te va a llevar a moverte en este tiempo, nos va a llevar a nuevos desafíos, nos va a llevar a nuevos rumbos, y su palabra es que nosotros nos movamos, que nosotros avancemos. Uruguay necesita ser conquistado, Uruguay necesita ser tomado por los hijos del Señor. La Biblia sigue diciendo que la creación anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios, y todavía el infierno está ocupando el lugar. Todavía el infierno está tomando territorio y los hijos de Dios estamos demasiado cómodos. Necesitamos levantarnos, entender hacia dónde Dios nos quiere llevar, y Él va a suplir todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Ponete de pie.
en esta tarde. Y cerrá tus ojos allá donde estás. Yo no sé qué es lo que te viene hablando el Señor, pero yo sé que Dios les ha hablado. Yo sé que Dios ha hablado a todos en este lugar y ha dado direcciones, y que muchas de esas cosas que Dios nos dijo las hemos pospuesto. Hoy es el día de retomar el compromiso. Hoy es el día de retomar el compromiso. Hay personas a las que Dios las llamó a proveer. Y vos dijiste, pero hoy no tengo para proveer. Hoy no tengo para bendecir. Pues no estás esperando que la harina se multiplique ni que el aceite lo haga también. Estás viendo tu necesidad y decís, con esto me voy a manejar. Y Dios verá, veremos qué pasa. Y estás viendo lo natural contra lo que Dios dijo que tenés que hacer. Hay otros como nosotros que Dios nos dijo, muévanse. Y es hora de que las cosas las hagas a mi manera, nos dijo el Señor. Yo tenía muchos planes, muchas ideas. Y el Señor dijo, tu agenda no es la mía. Y hubo que quemar la agenda. ¿Qué te dijo el Señor? Que todavía no estás haciendo. Porque estás viendo lo que vos podés hacer con tus manos, con lo que tenés. ¿A dónde dijo el Señor que te quería llevar? Pero estás viendo que estás cómodo en el lugar a donde estás, cómoda. ¿A quién dijo el Señor que le tenías que hablar? Y estás pensando que no te va a salir. El Señor nos hablaba la semana pasada en que si Él te mandó es porque sabe que sos la persona más correcta en todo el mundo para ir a hacer eso. Moisés tampoco se veía capaz de ir a hablar con el faraón. Pero si Dios llamó a Moisés, y vimos lo que fue Moisés, en toda la Biblia no hay una persona que se iguale a Moisés. Porque Dios sabía quién era Moisés. Dios sabe quién sos. Dios sabe quiénes somos. Y si Él dijo que era momento, es porque este es el mejor momento. Es hora de empezar a hacer las cosas a la manera de Dios.